Bueno, bienvenidos nuevamente a estos diálogos remotos desde la Casa del Arte Diego Rivera. Hoy día estamos con un pintor puertomontino que estudió en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Es miembro de la Asociación de Artistas Plásticos, donde ha desarrollado una importante labor. Su obra ha sido expuesta tanto acá en el Teatro Diego Rivera como en un número de otras salas en el país y también en el extranjero. Así que les doy la más cordial bienvenida a Ernesto Mancilla. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, estimada Julia. Y una vez más grato de estar aquí en este escenario de la Casa del Arte. Súper. Quiero comenzar con una pregunta que siempre hace Jorge Ferrada, que es quien suele conducir estos diálogos, ¿cierto? Estamos en el escenario de un teatro frente a butacas vacías, salvo por la gente que está grabando. El último año y medio ha sido bien particular, y especialmente este año de pandemia que llevamos muchos de los espacios de encuentro presente entre artistas y entre obra y espectador o entre artista y audiencia han estado cerrados. ¿Cómo ha sido o qué ha significado para ti este tiempo? Es una pregunta un poco difícil de contestar en este momento, porque ocurre que yo siento algo tan extraño. A razón de tu pregunta, el estar acá en un espacio acompañado, obviamente, en esta conversación grata, pero de una frialdad enorme porque sientes ese vacío. Porque estos lugares normalmente son más cálidos, sobre todo cuando está el actor, el que se presenta en escena, especialmente en el teatro o la danza, y su público, que lo aplaude, que se ríe, llora, etcétera, etcétera. Entonces eso hoy día está ausente. Y eso es lo que a mí me produce una nostalgia enorme y un decir de repente, ¿hasta cuándo? Necesitamos ya volver a una cierta normalidad. El artista, yo creo que en general necesita también volver a ciertos estándares de libertad para poder mostrarse así libremente o bien exponer, como el caso nuestro. Hablemos un poco de tu obra. El arte local está fuertemente condicionado e influenciado por el Grupo Plástico Ángel Mo o la Escuela Ángel Mo, como también se conoce. Y tu obra de alguna manera da continuidad a esa identidad construida durante ya varias décadas y por muchas generaciones. Quería preguntarte, para ti como artista, ¿qué referentes de esos procesos históricos han influenciado el desarrollo de tu trabajo? Y también, ¿de qué manera o en qué medida tu obra va encontrando caminos propios, distintos de esa identidad local? Sí, claro. Mira, el tema de la Escuela de Ángel Mo, la denominada Escuela de Ángel Mo y sus antiguos maestros, es algo que ha marcado a los que seguimos esa huella en el largo tiempo. Bueno, esa escuela, mencionada Escuela de Ángel Mo, data de los años 60 aproximadamente, un poco antes, un poco después. No tiene un límite de edad, digamos, entre fechas exactas. Y yo me acuerdo cuando era muy pequeño, iba a comprar con mi madre, con mis padres, a Ángel Mo, y veía a los pintores en la playa, directamente en la playa, frente a los navíos que eran autóctonos aquí, que se llamaban lanchas chilotas. En consecuencia, uno como niño veía ese espectáculo de muchas velas, porque Ángel Mo no es lo que veía, no era lo que veía. Entonces tenía una cantidad de embarcaciones que engalanaban el paisaje de Ángel Mo. El paisaje de Ángel Mo hoy día, cualquier turista que lo ve es bonito, pero cuando habían embarcaciones de vela, había movimiento de personas, de chilotes, gente que traía sus productos del mar,
traía tanto corderos como leña, mariscos, pescados, etcétera, etcétera. Entonces eso a los pintores los cautivaba y los hacía ponerse en ese escenario para poder plasmar esa imagen en sus telas. Bueno, eso a uno como niño, y no solamente a los niños, yo creo que diría a toda la comunidad, le interesaba verlo porque no se imaginaban cómo pintaba un pintor. Lo veían en directo, entonces veían cómo el pintor desarrollaba con sus pinceladas sueltas, unos más, otros menos, con la maestría que lo hacían. Eso era una cosa enormemente atractiva. Bueno, corriendo el tiempo, ya me tocó decidirme por el tema de un oficio en la vida. Y llegó el año 75 aproximadamente cuando yo cifro mi partida dentro de lo que es la pintura formal ya. Haciendo unos talleres de verano de la misma escuela que tú mencionaste al comienzo. Después yo me fui a especializar más allá, pero aquí en temporada pasábamos haciendo talleres en los veranos y aprendí las primeras técnicas y nociones sobre el óleo, la composición y un montón de rudimentos que tienen que ver con las técnicas de la pintura en general. Entonces ahí me empecé a meter directamente en lo que es la pintura. Ahora, desgraciadamente, por razones de índole más bien económica y otro tipo de suertes, en el tiempo no pude ir a Bellas Artes a estudiar. Mi formación ha sido básicamente autodidacta, pero no he descansado nunca de poder estudiar o aprender algo más de lo que es este oficio. Ahora, después también tengo referentes también de colegas, pintores, porque yo en esa misma fecha, más o menos, años 75 a 80, por ahí en esos años, ingresé a la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt. En ese tiempo se llamaba Asociación de Pintores de Puerto Montt, el nombre antiguo. Y había muchos referentes como Lorenzo Estuardo, Juan Rivera, Flavio Rosas y un sinnúmero de pintores más. Y ellos fueron los referentes que también te acogieron ahí, sin ser escuela formadora, la Asociación de Pintores de esa época lo terminaba haciendo igual porque tenía el paternalismo de los viejos tercios de la pintura, de los viejos maestros. Entonces ellos te enseñaban y claro, algunos no eran muy dados a enseñar, pero sí había un buen grupo o a los que te parecía mejor, con más acercamiento, podías preguntarles y ellos sin problema te enseñaban. Eso es un poco la partida. Bueno, ahora en el largo tiempo ya, esto que partió como un hobby primero, se ha ido profesionalizando, porque ya aprendí las técnicas, he aprendido la técnica de la acuarela originalmente cuando partí, luego el óleo, luego técnicas de grabado, técnicas de muralismo, el retrato, y he ido puliendo mucho más el dibujo de lo que ya era una habilidad innata que traía. Desde muy pequeño dibujaba muy bien. En el colegio todos los niños querían que le colaborara para poder terminar sus trabajos de artes plásticas. Y eso es un poco, muy a grosso modo, mi forma de trabajar. Hablemos un poco del el trabajo que han desarrollado en la Asociación de Artistas Plásticos. ¿Por qué es importante el trabajo colectivo en las artes? Creo que siempre he pensado particularmente, aun cuando también mis colegas piensan un poco lo mismo que yo, por eso estamos unidos, por el colectivo, en la necesidad, digamos, de proyectar cosas, de proyectar eventos, proyectar necesidades de recurrir a fondos, necesidades de poder hacer talleres o de autocapacitarnos también, porque hemos hecho todo ese tipo de cosas. Y entonces creemos que la asociatividad, el trabajar, digamos, en equipo, es importante para poder conseguir logros, como lo hace más frecuentemente la gente del teatro o la danza, que nacen como colectivos siempre. En el caso del artista plástico, no es así. Es un trabajo más individual, más alejado de
del mundanal ruido de la ciudad. Muchos pintores se esconden o se guardan en sus talleres. Pocos son los que salen hoy día a pintar en terreno. Entonces nosotros, siguiendo un poco la trayectoria de lo que fueron los pintores antiguos de la Escuela de Ángel Mo, también procuramos salir a terreno en forma permanente. Toda vez que el tiempo acá en Puerto Montt nos permita salir, sobre todo en época estival, el verano. Entonces, creemos muy importante la asociatividad en este caso, porque así hemos estado trabajando mucho tiempo para conseguir recursos, especialmente, que son escasos. Al artista plástico individual no se le mira bien, digamos, cuando vas a tocar puertas, tanto ni siquiera en los estamentos públicos como en los estamentos privados. Entonces, hemos sentido que esa necesidad prevalece de juntarnos para hacer la fuerza. ¿Y cuál cree que ha sido el aporte como para Puerto Montt, para el desarrollo del mundo cultural en Puerto Montt, claro, digamos? Mira, para ser bien específico y objetivo, nosotros hemos realizado talleres en lugares que no habitualmente llega el arte. Los lugares más cercanos te voy a nombrar. Por ejemplo, acá en la Puntilla Tenglo. En la Puntilla Tenglo hay una suerte de escuelita, diríamos, tan pequeña como que es rural. Y estando aquí en Puerto Montt, como una Puerto Montt. Sí. Pero ahí la Tenglo también se la ha mirado en menos, por decirlo así. Ni siquiera se ha explotado turísticamente y artísticamente tampoco. Entonces, nosotros hemos hecho talleres ahí con los niños de la Puntilla Tenglo, porque también hay niños en riesgo social. Entonces, nuestro aporte está ahí. Estos proyectos normalmente son convenidos por instituciones. Esa vez no me acuerdo por qué institución fue que fue patrocinado este trabajo, pero se logró conseguir unos recursos donde se pudieron comprar útiles, materiales, que a los niños lo que quedó se les regaló. Y aparte de crear su obra, se hizo una exposición también, donde participaron hasta los padres de ellos. Entonces involucramos a toda la comunidad. Eso por un lado, un aporte de ese tipo. También hemos hecho estos símiles de trabajos en la Escuela Piedra Azul, allá en la carretera austral. También lo hicimos tiempo atrás en la Isla Guar. Después lo hicimos en Cochamó, comunidades rurales. Lugares que habitualmente no llega el arte. Llevamos una embajada como exposición itinerante nuestra, la propia, digamos, la última exposición a veces que hemos presentado en la Casa del Arte o en otro escenario, y la itineramos a esos lugares para que la gente de allá conozca nuestro trabajo. La gente que no tiene posibilidad de llegar a una sala formal, o le tiene miedo a llegar a una sala formal, lo digo entre comillas esto también, porque las personas también, sectores rurales, sectores periféricos de la ciudad, no se atreven a venir a la Casa del Arte, Diego Rivera, por ejemplo. Entonces, nuestro trabajo comunitario lo estamos haciendo. También hemos hecho aportes en obras, por ejemplo, muralísticas. Hicimos un convenio con la Municipalidad de Puerto Montt, donde conseguimos los recursos también, y nosotros nos preocupamos más en un momento de lo que fueron dueños ellos de unos murales que estaban en la entrada del edificio consistorial. Uno al lado sur, que hablaba del progreso de Puerto Montt, y el otro que estaba al lado norte, que era de la colonización alemana. Esos murales eventualmente fueron arrancados por pretexto de una modificación que iban a hacer en la municipalidad en el acceso, y esos murales fueron a parar a la bodega de la misma municipalidad. Disculpa que aquí estoy haciendo quizá una denuncia, pero en el fondo... No, pero llegamos a un final feliz. O sea, yo estoy contando un poco la parte de cómo partió la génesis de esto, y pasaron casi 20 años tirados los murales. Y por iniciativa de los pintores de Ángel Mo, la Asociación de Pintores, logramos rescatar ese producto mural que estaba ahí, que era histórico, porque eso lo hicieron otros pintores, también de la Asociación de Pintores. Por eso teníamos interés también de que era patrimonio, si bien es cierto, de la municipalidad, porque era un bien físico, concreto ahí, pero también un bien patrimonial nuestro, porque había gente nuestra que produjo ese mural, lo realizó.
Entonces, bueno, ese mural ahora se recuperó y lo restauramos 4 pintores de la asociación actual. Y perdón, 3 actuales y uno antiguo, que era Lorenzo Estuardo, uno de los creadores del mural original, de uno de los murales originales. Ya. Que nuestro viejito querido, nuestro maestro más antiguo de la Asociación de Pintores, que hoy día raya de los 80 años aproximadamente. Bueno, esos son aportes concretos que ha hecho la Asociación de Pintores en este colectivo. Te puedo nombrar muchos más, donaciones que hemos hecho a la Liga Protectora de Estudiantes, donaciones a instituciones públicas de distintos órdenes. Y el último proyecto que hicimos fue hace poco tiempo, que lo cerramos ahora recién en febrero pasado, que también se refería a una entrega en donación de obras de pequeño formato que fueron en unas cajas de madera que también fueron intervenidas pictóricamente. O sea, entregamos la obra dentro de lo que ya como producto y la caja de madera para hacer un obsequio, y le pusimos regalarte en pandemia. Regalarte en pandemia. ¿Y dónde fueron estas cajas? Esas cajitas se fueron a algunos organismos como por ejemplo, bueno, el tenor del proyecto nos exigía que fueran a lugares más bien inhóspitos, donde se atiende público, por ejemplo el hospital mismo, que de repente es el salvavidas de cualquier persona que lleva enfermedades. Pero de repente se traducen en lugares inhóspitos en el sentido de que el trato no es muy bueno, son lugares públicos, digamos, de servicio público, que no paga a la gente, que es gratuito, entonces no sé por qué se da que te tienen que atender mal ahí. Entonces es para que la gente, cuando llegue a ese tipo de salones, por lo menos la recepción, tenga obras de arte ahí a su alcance para distraer la vista o distraer el momento de su aflicción. Entonces, ahí cumplimos otro propósito bien noble en el sentido de que estamos también aportando nuestro trabajo como obra artística y también la donación en sí. Y por otro lado también fue patrocinado esto por y auspiciado por lo que era el Consejo Nacional de la Cultura. Hoy día, Secretaría Regional Ministerial de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Así que agradecidos por eso, porque es una inyección en momentos de pandemia. También es un recurso que nosotros pudimos obtener basado en lo que ellos tienen como premisa de que en este momento difícil están inyectando recursos por aquí y por allá para poder mejorar la calidad del trabajo del artista en este minuto, que está muy complicada, tanto por la venta como la producción misma. Hablemos un poco del libro. Bueno. Hace poco se editó Puerto Montt, Tierra de Pintores, que fue una iniciativa de la Asociación de Artistas Plásticos. Sí. Y que abarca desde el año 1930 al 91. Al 91, me correcto, contaste. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de participar en ese proceso de... Claro. Bueno, yo te voy a hacer una aclaración primero que nada. Adelante. Bueno, a mí me gusta hablar del libro, pero yo no soy el más indicado para hablar del libro, porque en el fondo debiera hacerlo quizás el mismo autor. Aquí pasó un aviso, que lo pudieran entrevistar más adelante solo, para que hable del libro, porque él tiene harto tema del libro. Es un tema solo, un diálogo remoto con él. Perfecto. Bueno, pero tú partes del trabajo con el libro. ¿Cómo fue pero fuera de la aclaración, mira, fue grato colaborar y participar porque me tocó hacer comisión. El que dirigía la comisión para poder coordinar todo el trabajo del mismo autor, que era el investigador don Jorge Torres, y el diseñador, que era don Cristian Contreras, miembro de la Asociación de Pintores. Y la parte de ser pintor es creador de diseño gráfico, y es un profesional muy bueno en este tema. Entonces, y como yo también trabajo algo de diseño, en mi taller de publicidad, entonces hicimos equipo. Más que nada en la parte, yo le ayudaba más al diseñador profesional que al mismo investigador, porque el investigador desarrolló su trabajo solo y que se demoró 2 años y medio, como algo te conté por ahí, yendo y viniendo de archivos, tanto en Puerto Montt, que no hay muchos, hablemos de archivos
el diario El Llanquihue de Puerto Montt, que es el referente más inmediato para poder investigar la historia local. No solamente el arte, porque el arte no es especialista el diario. Entonces, también tenemos el Museo Juan Pablo II, que guarda algunos archivos también de algunos diarios de época o de otro índole como fotografía y otro tipo de documentación que también está limitada. Y después tengo entendido que el profesor viajó muchas veces a Santiago, al Archivo Nacional de Santiago, porque ahí yace todo. Todo lo que ocurrió en el norte y en el sur del país está condensado ahí. Y qué bueno, porque en alguna parte tendría que haber algún documento. También se remitió al Museo de Bellas Artes, también compró libros, se metió en el tema del arte, porque él no era especialista en arte, este investigador. En consecuencia, él se tuvo que empapar y documentar mucho de cómo escribían otro tipo de historias del arte. Y así fue armando un poco el tema del argumento del libro, con la referencia que nosotros le dimos como asociación de pintores, que también teníamos una referencia histórica, y también nos dimos cuenta que teníamos muchos equívocos también dentro de la historia. Y él nos corrigió, y que bueno, en buena hora, porque eso está testimoniado en el libro de manera ordenada y correcta. Hay anécdotas, por ejemplo, de que se desmistifica el hecho de que don Vicente Pedro Sales, agente colonizador que trajo los colonos alemanes al sur de Chile, en épocas que Puerto Montt no existía todavía, con la idea de poblar territorios aislados acá en el sur de Chile, se le atribuyó a él el que hacía crónicas gráficas en dibujo y en pintura. Y resulta que también aparece en la historia un pintor que se llama Alexander Simons, que también andaba con otro colono, bueno, con los mismos agentes colonizadores, que era Vicente Pedro Sales por un lado y Bernardo Filippi, que era por otro lado de origen alemán, que trajo a Alexander Simons, y él era el cronista de época, pero en pintura y en dibujo. Y eso enriquece el libro en el comienzo, en la introducción de la historia de los pintores de Puerto Montt. Posteriormente viene la Elsa Martin, que es la primera pintora, digamos, que es la originaria pintora auténtica, porque fue a estudiar a Alemania, era hija de colonos, pero volvió a Puerto Montt y trajo todo su conocimiento para ponerlo a disposición digamos, al servicio de algunos colegios del país, acá. Entonces eso a nosotros nos dejó boquiabierto, por decirlo así, porque en realidad sentimos gran admiración por lo que hizo el profesor, el investigador. Y tuvimos un arduo trabajo también en la parte de compaginación de fotos históricas, porque pocos eran conocedores de la historia pasada, entonces tuvimos que también recurrir a otros archivos, a fotógrafos antiguos locales, que pudieron graficar estos escenarios que te contaba antes en Agelmó, donde el pintor viejo, maestro, que estaba pintando ahí en terreno, poder identificar algunos que no identificábamos. Entonces fue un trabajo muy largo, interesante de hacer, pero de mucho trabajo científico. Nosotros no éramos científicos, pero más científicos en la investigación era el profesor, que nos guiaba cómo hacerlo y cómo teníamos que buscar pautas para confrontar y refrendar argumentos históricos o fotografía histórica. Y también lo otro difícil fue conseguir obras. Estoy hablando de las fotos solamente. Hablé de documentos, fotografía, y ahora estoy hablando de obras. Hay muchos pintores que no pudimos hacerlo aparecer en el libro. Tuvimos que, con mucho dolor de corazón, dejarlos fuera, porque no tenían ni familiares, no tenían ni registro fotográfico del pintor, de su imagen, ni tampoco de su obra, la obra legada por ellos, solamente porque teníamos referencias de oídos de que existían fulano o sutano de tal.
Mm, Entonces ocurrió muchos casos, ¿no? No fue uno solo, fueron varios. Entonces nos entró mucha pena dejar personas fuera del libro. En consecuencia también quizás fueron muy importantes dentro de lo que era el movimiento de los pintores de los años 30, de los años 60, cuando se formó el grupo plástico Ángel Mo, mm, y grupos, digamos, que surgieron en la ciudad como academias del Liceo de Hombres de Puerto Montt. mm, Hubo otra academia en el Colegio San Javier. Después hubo un taller a Mancay que derivó de lo que fue la Asociación de Grupos Plásticos de Gelmó. mm, Después vino la Asociación de Pintores en los años 70, en la cual yo me involucré ya en la mitad para adelante. mm, Y después saltamos al periodo actual, que es el año 91, donde nace la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt con personalidad jurídica. mm, Porque los grupos anteriores fueron todos grupos de hecho, mm, no fueron grupos formalizados con personalidad jurídica. Entonces es ahí donde hoy día se formalizó todo este tema, y el profesor, claro, tuvo que hacer una suerte, digamos, de acotación de los datos que podía involucrar en el libro, porque no podía referirse a demasiado, porque el libro estaba saliendo de 400 a 500 hojas, mm. imposible. Entonces quedó resumido a 350 hojas o páginas, más o menos, el libro actual hoy día. Oye, ¿cuáles son las proyecciones para tu trabajo? ¿En qué estás trabajando? En este minuto estoy trabajando en un cuadro, un díptico, que es justamente para un trabajo con la Asociación de Pintores. Ujú, Es un cuadro más o menos de 1,50 m por 1,50 m, en proporción de formato mediano a grande, que son normalmente las exhibiciones que nosotros hacemos una vez al año, oficial, de la Asociación de Pintores, donde lucimos lo mejor que podemos hacer como propuesta, digamos, en un tema, porque nosotros ahí nos proponemos un tema. Y eso lo estamos haciendo ya más o menos unos 10 años. ujú. Y también ¿Cuál es el tema ahora? en este caso el tema sería sobre la contaminación digamos, y el calentamiento global en general. Pero cómo eso afecta a nuestro territorio. Estamos hablando de la región, acá. Mm, No lo que pasa allá en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, no, es acá. mm, Entonces, ¿cómo ha repercutido eso? Entonces, eso tenemos que plasmarlo con una idea plástica, pero también con un mensaje implícito mm, de que se abra a una idea contemporánea, pero también una idea plástica, estética, y que tenga un sentido. mm, En eso estamos, en eso estoy yo también con mi obra, con mi participación en eso. mm, También estamos desarrollando también trabajo en pequeño formato, que son para incrementar nuestra galería sede en Ángel Mo. Una mini galería, es una mini sede, no es una cosa muy grande, pero nos servía a nosotros antes de la pandemia para poder vender, especialmente en el verano, cuando pasaba el turismo local y también extranjero a Ángel Mo. Entonces estoy trabajando en esa área mm, y desarrollando cosas particulares, bueno, en mi trabajo taller de publicidad, y eso es lo que me da un poco más la firmeza para poder seguir haciendo lo otro. mm, Porque del arte hoy día estamos muy limitados, muy al límite. mm. ¿No? Sí. ¿Y cómo, por ejemplo, cuando hacen una exposición conjunta, o cuando hacen las exposiciones conjuntas cada año, cómo es tu proceso creativo para llegar a tu obra? ¿Puedes Claro, mira, describir un poco uno cómo siempre trabajas? tiene que investigar. O sea, Mm, uno también tiene que ponerse en el caso de... No voy a tomar como referencia a nuestro profesor, que hizo una magnífica obra en el tema histórico. mm, También claro, el espectador quizás afuera no se da cuenta de eso, o piensa que uno llega y tira manchas. O sea, bueno, muchos pintores llegan y tiran manchas, hay distintas formas y procesos, pero en el caso particular nuestro hemos tenido que investigar, sí, por la necesidad de afrontar, digamos, mensajes y detalles que van a tener que decir algo dentro de la obra. mm. Entonces, ese es el proceso que en lo particular yo desarrollo siempre, cuando se trata de abordar temas más intelectuales, si se quiere decir así. Mm, mm. Vale, muchas gracias por la conversación. Yo creo que esperamos ver las obras, la exposición conjunta cuando llegue el momento.
Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes por la entrevista y a ti, Julia. Ha sido muy grato porque originalmente me iba a entrevistar un varón y me entrevistó una dama. Resultó doblemente grato. Muchas gracias. Y muchas gracias también por acompañarnos en este diálogo remoto. Nos vemos en otra ocasión. Buenas tardes.